Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes para todos. Celia, quiero agradecer la invitación que siempre es amable y cálida de este Instituto Interamericano para la Democracia, agradecer las presentaciones de los colegas, la colega. Me parece que ser el último orador de un panel como este es siempre muy complicado porque muchas de las mejores ideas ya han sido dichas. Yo quisiera, para ceñirme a los 7 minutos rigurosos de Beatrice, decir que voy a hablar sobre lo que me parece es esencial y en lo cual estamos de acuerdo, y es la política. Si existe una alternativa política a la democracia en las Américas, y creo que es muy oportuno hacerlo, por supuesto, en un momento en que todos los indicadores, como ya se ha dicho, señalan una caída considerable en el apoyo a la democracia en todo el hemisferio, y oportuno de cara a la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y si uno se pregunta si hay una alternativa para la democracia en el hemisferio, creo que sí, uno podría encontrar varias. Aquí se han mencionado algunas de ellas, pero ninguna es mejor que la democracia misma, y no por lo dicho por Churchill, que es un lugar común repetirlo, sino porque en la práctica ni la derecha ni la izquierda pueden ofrecer un sistema que permita una combinación integral, que pueda ser una combinación integrable de 4 factores que a mí me parecen esenciales para el desarrollo y para la felicidad humana. El primero, por supuesto, aunque no necesariamente el menos importante, pues todos lo son, es el de la libertad personal, el de la libertad económica, el de la libertad política. El segundo, que equilibra al primero, que es el de la solidaridad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el bienestar para el mayor número. El tercero es la representatividad, obviamente, y una representatividad que, como se ha dicho aquí también, tiene que estar basada en instituciones que se construyen en un Estado de Derecho, y por supuesto la seguridad, tanto la seguridad humana como la seguridad ciudadana. Y para que las democracias funcionen, por supuesto, hay que volverlas funcionales, ¿verdad? Hay que volverlas eficaces, efectivas, porque en estos momentos pareciera que las democracias tales y como las entendemos en ese marco filosófico no están llenando las expectativas de la gente. Los números son otros y las realidades pueden ser distintas, pero la gente no está contenta. Y no solamente no está contenta, está enojada. Está muy enojada. Y eso creo que nos obliga a pensar en democracias que tienen que hacer por lo menos 5 cosas. 1, ser capaces de garantizar los servicios básicos a la población. Y eso se dice fácil, pero tiene que ver con agua potable, tiene que ver con educación pública, tiene que ver con electricidad, tiene que ver con transporte. En nuestras ciudades, que millones de personas necesitan transporte público para ir a trabajar, y tuvieron que hacerlo incluso en la pandemia. Entonces, se necesita garantizar esos servicios básicos, y son servicios complicados, porque tienen que ver con una serie de factores que no necesariamente se resuelven en el corto plazo. Por ejemplo, en las grandes capitales, un metro, por ejemplo, la complicación de hacer un metro, los costos de hacer un metro, los subsidios indispensables para hacer un metro, incluso en los países que lo tienen. Vean lo que ocurrió en Chile, es un buen ejemplo, un metro que funciona bien, pero que la gente no está dispuesta a que sea subsidiado en los términos en que se subsidiaba. También debe ser capaz de desarrollar una economía sana, una economía equilibrada, pero también una economía que produzca empleo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, que es un concepto que a mí me gusta mucho. No es cualquier empleo, es un empleo que le permite a las mujeres tener pago igual que los hombres, es un empleo que le permite a los trabajadores vivir con niveles de salud adecuada, es un empleo que tiene que estar basado en salarios decentes, mínimos aceptables para el desarrollo, y tiene que ser una democracia que se base en la institucionalidad y respete escrupulosamente los derechos humanos, todos ellos, por supuesto. Y además que haga un uso responsable y sostenible de los recursos naturales.
Y en ese sentido, creo que estamos debiendo, porque esa es precisamente una de las fuentes a las cuales podríamos recurrir para desarrollarnos más, en materia energética, por supuesto, y también para algunos países en temas turísticos. Es el caso de Costa Rica, es el caso de México, es el caso de los países del Caribe, en donde el componente ambiental es una fuente en sí mismo de mucha riqueza. Y el otro lado es fomentar, el otro factor, el quinto factor es fomentar un entorno internacional hemisférico de democracias. Y por eso es que estoy absolutamente convencido de que hizo bien el gobierno de Estados Unidos de excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela, y que creo que nosotros tenemos que ser un punto de garantizar que se marca una diferencia entre unos regímenes y otros. Después se pueden hablar otras cosas, si hay o no hay pragmatismo y es necesario ese pragmatismo respecto al petróleo en Venezuela. Pues eso es otra discusión. Si se debe o no se debe hablar sobre el tema de derechos humanos y en qué términos en Cuba. Esa es otra discusión. Pero no son los mismos regímenes. Y esa marca democrática tiene un valor. Y ese valor, si no se lo dan los países que son democráticos y que tienen elecciones libres y que tienen difícilmente se puede construir por otras razones. Ahora, ese entorno está muy complicado por la crisis del multilateralismo, efectivamente. Eso es así. Yo nunca había visto a las instituciones multilaterales con niveles de debilidad tan grandes como hoy, y también de una integración regional fragmentada que nos afecta mucho. Entonces, pasando de esa circunstancia democrática a los escenarios, yo veo a todos los escenarios muy complicados, y creo que son especialmente complicados en materia política, porque en materia económica, básicamente los organismos internacionales multilaterales están diciendo que podremos crecer mucho, cosa que me parece un poco irónica, ¿verdad? En momentos en que hay tanta molestia. Pero yo diría que hay cinco factores que hacen mucho problema para nuestros países. Uno, el que los gobiernos sean incapaces o no tengan voluntad política para atender a los sectores más necesitados. Eso es un tema, otra vez, a propósito del enojo, la arrogancia de la política tradicional. Eso enoja a la gente. Hay una lejanía que no ha sido todavía capaz de resolver la clase política. Y creo que hay que hacer una autocrítica y ver cómo resolver esas necesidades mayores, ¿verdad? No vivimos en una América Latina de clases medias, eso no es cierto. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad como resultado del COVID, fundamentalmente. Veníamos haciéndolo bastante bien y eso no cayó. Y por supuesto, un factor terrible que es el desempleo, que ha aumentado mucho. El otro tema que a mí me parece clave es que se ha empezado a generalizar un ataque indiscriminado a la institucionalidad democrática. Y por supuesto, hemos visto, y lo voy a decir ahora para cerrar, cómo se minimiza la importancia de la agenda ambiental y el entorno internacional se muestra proclive a los modelos autoritarios. Y hay, otra vez, para seguir en los múltiplos de 5, preocupaciones particulares que me agobian. Uno, el uso de los mecanismos electorales de la democracia para entronizar autoritarismos en momentos en que hay una gran insatisfacción ciudadana. Muy fácil, y es el corazón del populismo, ¿verdad? En momentos en que la gente está enojada, se apela al sentimiento y se utiliza el mecanismo democrático, y una vez que llegan al poder no salen de él. Segundo, ya lo mencionó Nicolás y me sumo a esa observación, la enorme polarización que está impidiendo que se produzca uno de las marcas democráticas más fundamentales, que es el diálogo y la concertación social, ¿verdad? No es que la democracia sea un gobierno o un sistema en donde prevalezca el consenso, al contrario, más bien es el conflicto bien administrado, pero sin diálogo y sin una capacidad del sistema de hablar a todos los sectores o a los sectores mayoritarios con respeto de las minorías, no se avanza mucho. El crecimiento de la desconfianza como una sensación generalizada entre la ciudadanía y principalmente el miedo que produce la desconfianza, que es el miedo ante la incertidumbre. Y el miedo paraliza, el miedo impide que se resuelvan muchos de estos fenómenos. Y después algo que ya el doctor Eli señalaba, y es la corrupción.
Y ya no solamente la corrupción en los sectores públicos, sino también la corrupción en los sectores privados y en muchos medios de comunicación que por el tema de las redes sociales y todo esto empiezan a sufrir lawfare y fake news, el uso de la justicia con fines políticos. En conclusión, yo quisiera pensar ciertamente que no discurrimos por un callejón sin salida. América sigue teniendo grandes ventajas respecto de otros continentes, recursos naturales, una economía que puede crecer, una población joven, poca conflictividad interestatal, cosa que no es menor, teniendo de reflejo la situación en Ucrania, pero la está dañando la política de mala calidad. Y esto nos coloca un acento muy importante en el tema de la calidad de los liderazgos por supuesto, el tema de volvernos, como nos decía Eduardo Amadeo, más militantes en favor de nuestras democracias. Muchas gracias.